justicia social y ecológica en todo el territorio nacional, realizada a través del decreto 637 del 6 de mayo de 2020 y el cumplimiento de las disposiciones previstas por el inciso séptimo del artículo 215 superior, expongo ante esta corporación legislativa el informe presentado por los senadores Lidio García, Fabio Amin, Mario Castaño y mi persona Laura Fortich, senadores del Partido Liberal, en que analizamos desde una visión independiente las causas que determinaron la declaratoria del estado de emergencia decretado el 6 de mayo por 30 días calendarios, así como las medidas y decisiones que, de conformidad con facultades previstas por la misma Carta Constitucional, para aquellos momentos en que se ha realizado la declaratoria del estado de emergencia y las cuales han sido adoptadas por el Gobierno Nacional. Frente a las causas que determinaron la declaratoria del estado de emergencia, debemos indicar que encontramos justificada la medida. Cabe recordar las circunstancias que vivimos y venimos viviendo como sociedad en el momento en que el Gobierno Nacional tomó la decisión de hacer uso de sus facultades previstas por nuestra Constitución Política en su artículo 215. De igual forma, debemos recordar la situación que estábamos afrontando en materia de salud, la cual hoy no hemos superado todavía y continúa generando grandes impactos negativos a la sociedad colombiana, así como a la población mundial. Situación que para el momento de la declaratoria del estado de emergencia había generado una afectación en ese momento, dejando 8.613 casos de contagio y 378 personas que habían perdido la vida a razón de esta pandemia. En materia económica, la realidad que se estaba viviendo en el país era igualmente preocupante. La situación financiera del sector productivo exigía de medidas inmediatas que impidiesen el cierre definitivo de un número amplio de micro, pequeñas y medianas empresas del país, así como medidas que frenasen el rápido crecimiento en el índice de desocupación, bajo el entendido de que esta cifra representaba un alto número de familias que habían visto limitados sus ingresos con fuertes afectaciones sobre sus economías familiares, lo cual colocaba en riesgo de vulneración, entre otros derechos fundamentales, el del mínimo vital e incluso la vida digna de dichos hogares. En lo que se refiere a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en marco de la pandemia, procedemos a exponer algunas consideraciones que resultan fundamentales, resaltando medidas positivas, así como colocando de presente los desaciertos que se dieron con el único fin de buscar soluciones que permitieran solucionarlos en el corto plazo. En este sentido, vamos a iniciar por referirnos frente a las medidas tendientes a garantizar la conservación del empleo, la protección de los derechos laborales y el apoyo al cesante. En primera instancia, hacemos referencia al programa de apoyo al empleo formal, PAEF, creado por el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020. Igualmente, amplió en su cobertura por el Decreto 677 del 19 de mayo, el cual modificaba el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020. Este programa respondió a una demanda existente para salvaguardar el empleo en el territorio nacional. Debemos recordar la afectación económica que venía afrontando el sector productivo del país, la cual había generado repercusiones de manera directa sobre los puestos de trabajo de un amplio número de colombianos y residentes del país. Hecho este reconocimiento frente a este importante programa, procedo a hacer un llamado a las diferentes instituciones del Estado para continuar realizando apoyos directos al sector productivo del país en búsqueda de conservar los puestos de trabajo, con una especial atención en aquellos sectores económicos que no han podido reiniciar la apertura o se van a demorar más tiempo en reactivar sus actividades misionales en ocasión de esta pandemia. Frente al programa de protección al cesante adoptado en el Decreto Legislativo 770 del 3 de junio del presente año, debemos reconocer la importancia de esta medida que brindó a un amplio número de trabajadores las garantías de respeto al mínimo vital, quienes vieron significativamente afectados sus ingresos ante consecuencias sufridas por la pandemia sobre sus puestos de trabajo y en diversos casos siendo la única fuente de ingreso de sus familias. No sin antes expresar la necesidad de ampliar estos beneficios a un mayor número de trabajadores afectados por la pandemia, así como aumentar el monto de la transferencia, garantizando que ésta permita a sus beneficiados recibir una suma superior al índice de pobreza monetaria. Con relación a la medida de pago de la prima de servicios adoptados por este mismo decreto,
Resaltamos los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para brindar el apoyo al sector productivo del país y a los trabajadores, permitiéndoles contar con este ingreso. No sin antes resaltar la necesidad de haber adoptado alternativas que permitieran realizar el pago inmediato de la totalidad de la prima de servicios sin que esto significase una carga para el sector productivo del país. El haber realizado el pago total de la prima de servicios hubiese dotado de liquidez a un amplio número de colombianos, con lo que se hubiese aumentado la capacidad de gasto de las familias, contribuyendo de manera significativa a la reactivación económica, así como salvaguardar el empleo en el país. Frente al reconocimiento de los costos de la conectividad a los trabajadores, adoptado a través del decreto 771 de 3 de junio del 2020, debemos expresar la pertinencia de esta medida, en cuanto respondió a las necesidades de un número muy amplio de personas, quienes por circunstancias propias del aislamiento nacional vieron modificados sus hábitos laborales, transformando espacios presenciales a espacios digitales con los costos que ello significaba. De igual forma, debemos reconocer la pertinencia de la creación del patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, medida adoptada a través del decreto 810 del 4 de junio de 2020. Programa que está llamado a responder a las necesidades del fortalecimiento del emprendimiento en el país, así como establecer medidas afirmativas en favor de la mujer, segmento poblacional afectado significativamente con una tasa de desempleo que ya supera el 24,6% de conformidad con las cifras reveladas por el DAN. Dicho esto, debemos hacer un llamado hacia la adopción de programas de apoyo al emprendimiento, creación y conservación de empresas pertenecientes a otros segmentos poblacionales igualmente afectados por la pandemia, dentro de los que cabe destacar las personas con alguna condición de discapacidad y los jóvenes del país. En lo que se refiere a las medidas tendientes a garantizar el acceso a la salud y la seguridad social en tiempos de emergencia sanitaria, debemos indicar que los estipulados previstos en el Decreto Legislativo 800 del 4 de junio de 2020 respondieron a las necesidades de las instituciones prestadoras de servicios de salud y brindaron liquidez al sistema. De igual forma, permitieron garantizar la prestación de servicios a la población colombiana y extranjera que habita en el territorio nacional y que no tenía las garantías frente al respeto de este derecho fundamental. No obstante, sí debemos llamar la atención frente a las dificultades de aseguramiento de segmentos vulnerables del país, en cuanto tal y como se reconocen las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, existe hoy un amplio número de colombianos que aún no poseen la garantía real de respeto a su derecho fundamental de la salud. En este sentido, establecer mecanismos idóneos que permitan hacer de la salud un verdadero derecho para todos los habitantes del territorio nacional es una necesidad, evitando de esta forma las cargas que deben ser asumidas en amplia parte por los entes territoriales y peor aún en otras oportunidades, limitaciones en el acceso real al sistema de salud, con consecuencias muy lamentables, más aún en circunstancias como las que estamos viviendo. Lo anterior debe ser un compromiso que adoptemos como ciudad y como Estado. De igual manera, debemos llamar la atención frente a la ausencia de medidas adicionales que hubiesen brindado una garantía real de respeto pleno con los derechos de recibir una remuneración adecuada y oportuna a los trabajadores del sector salud y personal médico del país, principales actores en el proceso de contención de esta pandemia. Ahora nos vamos a referir a las medidas de apoyo social tendientes a garantizar el mínimo vital de la población vulnerable que habita en el territorio nacional. Debemos reconocer los altos impactos de las disposiciones adoptadas en el Decreto Legislativo 659 del 13 de mayo de 2020. Igualmente en el Decreto Legislativo 814 del 4 de junio de 2020, las cuales, si bien es cierto, pudieron ser objeto de mejores resultados en el establecimiento de algunas garantías adicionales, demostraron tener un impacto real sobre la vida de los colombianos. Dicho esto, sí debemos hacer un llamado hacia la adecuación que permita brindar la garantía real del cubrimiento del índice de pobreza monetaria en el país, así como dar claridad que el reconocimiento de la importancia de estos programas no excluye el reiterar la necesidad de establecer una renta básica en favor de familias colombianas que no poseen hoy la garantía real de respeto a su derecho fundamental al mínimo vital, el cual incluye el componente de apoyo directo a las personas que no poseen los ingresos necesarios para garantizar el derecho en mención, así como a las unidades productivas y generadores de empleo que han tenido significativas disminuciones en sus ingresos para continuar apoyando el pago de las nóminas a sus trabajadores. Llamado que reiteramos ante el Congreso de la República
y el Gobierno nacional. Ahora, nos referimos a las medidas tendientes a garantizar la prestación e incentivar el acceso a la educación en el país. Reconocemos como pertinentes las disposiciones adoptadas por el Gobierno en el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo del 2020, no sin antes llamar la atención frente a la necesidad de complementar estos programas, realizando apoyos económicos que vayan más allá al establecimiento de garantías financieras para el acceso al crédito de las familias colombianas, incorporando un mayor número de programas que garanticen el acceso real a la educación de familias que no poseen recursos económicos para financiar su formación académica, haciendo la educación un derecho fundamental, accesible a toda la población colombiana, para no continuar generando brechas, un elemento tan importante que transforma una sociedad y que conlleva a generar igualdad como es la educación. Resulta necesario que en acuerdo como nación, materializado desde el Estado, se adopten medidas contundentes tendientes a reactivar el sector y más aún a garantizar el acceso real al derecho fundamental de la educación de la población colombiana. Entendemos la difícil situación que vive el país y la limitación de los recursos económicos. No obstante, debemos reconocer que la educación y la ciencia tendrán un papel protagónico en la reactivación económica del país, situación que exige inversiones más amplias en estos sectores. Ahora nos referiremos a las medidas en materia económica, tributaria, presupuestal y frente a los planes de desarrollo. Debemos reconocer la importancia de las disposiciones adoptadas en favor de los entes territoriales en el Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020 y el Decreto Legislativo 683 del 21 de mayo de 2020, estipulados normativos tendientes a dotarlos de liquidez y a permitirles desarrollar de mejor manera sus funciones y facilitar el proceso de definición de la ruta a continuar en el proceso de reactivación económica, así como diferentes medidas adoptadas por el Gobierno nacional tendientes a facilitar la reactivación económica del país y de la vida de los colombianos. Dicho esto, debemos llamar la atención frente a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en el marco de las facultades previstas por la Carta Constitucional con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia, medidas que consideramos inconvenientes, como fue la adoptada en el Decreto Legislativo 811 del 4 de junio de 2020. Decreto legislativo en que el Gobierno nacional, haciendo uso de las facultades propias de un estado de excepción, estableció modificaciones directas frente al proceso de adquisición y enajenación de participaciones accionarias del Estado, estableciendo un sistema abiertamente inconveniente que no brinda las mayores garantías frente al patrimonio de los colombianos, colocando en riesgo incluso importantes participaciones accionarias del país en empresas muy significativas y muy queridas por el pueblo colombiano. En relación con las medidas en materia financiera, reconocemos la importancia de las disposiciones adoptadas en materia de la agilización de los procesos de insolvencia económica a través del Decreto Legislativo 772 del 3 de junio de 2020, con procesos diferenciales en favor de las micro y pequeñas empresas del país, no sin antes llamar la atención frente a la necesidad de haber adoptado medidas más contundentes que hubiese eliminado la necesidad de utilizar este proceso a un amplio número de empresas, quienes no tuvieron el suficiente apoyo del Estado y por esta razón hoy deben acudir a estas medidas en búsqueda de poder continuar con el cumplimiento de sus labores misionales. Ahora, frente a las medidas tendientes a garantizar el funcionamiento y prestación de servicios en las diferentes instituciones del Estado, resaltamos como positivos los estipulados normativos adoptados frente al sector justicia a través del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, con las que se permitió dar continuidad a la prestación del servicio en materia judicial, no sin antes indicar que fue una medida que ha podido ser tomada con anterioridad. La ausencia de esta medida implicó la parálisis de la justicia por un amplio periodo de tiempo con efectos muy significativos sobre el sector. De igual forma, fueron importantes las medidas adoptadas frente a los centros transitorios de detención a través del Decreto Legislativo 804, medidas que respondieron como mecanismo temporal para los momentos de pandemia. Sin embargo, debemos colocar de presente la necesidad de establecer medidas estructurales frente al sistema penitenciario y carcelario del país que brinden una garantía real del respeto a los derechos humanos en su interior. En lo que se refiere a las medidas frente a sectores económicos específicos del país, fueron igualmente importantes. Es clara la necesidad de dotar de medidas especiales a los sectores económicos más afectados, así como fortalecer las medidas
adoptadas en el decreto legislativo 768 el 30 de mayo de 2020, lo que fue frente al sector transporte. Igualmente en el decreto legislativo 796 del 4 de junio del 2020 frente al sector agrario. Decreto 799 del 4 de junio de 2020 en lo que se refiere al sector turismo. Decreto legislativo 808 del 4 de junio de 2020 frente al sector de juegos de suerte y azar. Decreto 818 del 4 de junio de 2020 frente al sector cultura y finalmente frente al sector de vivienda, por medio del decreto legislativo 814 del 4 de junio de 2020. De igual forma, fueron valiosas las medidas adoptadas a través de este mismo decreto legislativo, el 819, en materia de garantías de prestación de servicios públicos en el país, así como el establecimiento de plazos para efectuar los pagos. No obstante, sí es importante que desde el Estado se adopten medidas complementarias que permitan efectuar los pagos a las familias colombianas de los servicios acumulados, así como de otras obligaciones que fueron postergadas con ocasión a la pandemia en el momento en que deban reasumir estos pagos, sumado a las nuevas obligaciones que se vendrán efectuando ligadas al desarrollo mismo de la continuación de la vida en estado de la nueva normalidad. Finalmente, hacemos un llamado frente a la ausencia de medidas en favor de segmentos poblacionales muy importantes del Estado colombiano. Las medidas en favor de personas con condición de discapacidad fueron muy limitadas, como también los programas en favor de la población rural colombiana. La ausencia de medidas que de igual manera se vio reflejada frente a las garantías para el acceso real del empleo de los jóvenes en Colombia, así como otros importantes sectores de poblaciones vulnerables no cubiertos por programas sociales, como es el caso de adultos mayores no beneficiados por el programa de Colombia Mayor o niños que no estén cobijados por el programa social de Familias en Acción. Somos conscientes de las dificultades económicas que vive el país y más aún de la limitación de los recursos que posee nuestro Estado, como también somos conscientes de la necesidad de brindar liquidez al mercado, al tiempo de garantizar el respeto real de los derechos fundamentales de los colombianos. En este sentido, debemos hacer un llamado hacia la estructuración de planes y programas que permitan la inversión social, así como el apoyo a emprendimientos y creación de nuevas empresas en el país como un mecanismo de reactivación económica que nos permita precisamente recuperar el crecimiento y la liquidez que venía obteniendo el país antes de esta pandemia. Para una vez superado este primer paso, continuar con el desarrollo de los objetivos planteados como sociedad a corto y mediano plazo. La bancada de congresistas del Partido Liberal venimos trabajando un número importante de iniciativas y propuestas a favor de todos los colombianos y muchas relacionadas directamente con la situación de emergencia sanitaria, económica y ambiental que vivimos en este momento, como es la reducción del IVA del 19% por un impuesto al consumo del 8% para aliviar el bolsillo de los colombianos y generar un mayor recaudo, disminuir mayor evasión de impuestos. Igualmente, proyectos para derogar decretos considerados inconvenientes, la protección y beneficios al personal de la salud en momentos de emergencia sanitaria, la modificación del régimen de responsabilidad de las EPS para estimular la buena administración y proteger los recursos del sistema de salud, medidas para la protección y preservación del medio ambiente, creación del Fondo de Emergencia para la financiación de vuelos humanitarios, la política de Estado en materia de seguridad farmacéutica y la política de Estado en materia de seguridad alimentaria, entre otros, que ponemos a disposición del Gobierno Nacional, del Congreso de la República y, por supuesto, de todos los colombianos. Culminamos este informe por reiterar nuestro compromiso en continuar trabajando de la mano del Gobierno Nacional, con el sector productivo del país, con los trabajadores, con los grupos sociales y demás actores de la sociedad colombiana, por adoptar medidas que permitan facilitar la recuperación económica de las familias colombianas y, en consecuencia, del Estado mismo, así como por adoptar medidas tendientes a garantizar de manera real el respeto de los derechos fundamentales de la sociedad colombiana, que le permita vivir a cada uno de sus integrantes en unas condiciones que se marquen de manera plena dentro del concepto de vida digna, contribuyendo a la materialización real del Estado constitucional, social y democrático de derecho en la vida de todos los habitantes del territorio nacional. Muchas gracias, presidente. Ya hemos terminado la presentación de este informe.